qué es la validez, qué es la confiabilidad, cómo identificarlos, cómo saber si se presenta en una prueba, si no está presente en una prueba. Y todo va a ser más sencillo ahora que ya sabemos que es una puntuación directa, que es un percentil, cómo convertirlo, etcétera. Bueno, entonces comenzamos con el test ABC. En esta ocasión tenemos el primer bloque que son evaluaciones y pruebas psicométricas de inteligencia. Bueno, entonces para empezar, ¿qué es el ABC? Esta es una prueba para detectar la madurez de un infante en áreas como el aprendizaje de la lectura y la escritura, entregando un pronóstico de tiempo de demora en el aprendizaje de esta destreza básica. Usualmente los tests que vamos a ver cada uno tiene sus peculiaridades. Por ejemplo, si hablamos en términos del factor G, pues vamos a ver que solamente mide una variable, que es el CI, el coeficiente intelectual. Hay otro factor G, es el 1, ese lo vamos a ver en el otro ciclo, que ese lo que hace es medir y hacer una comparativa entre la edad mental y la edad cronológica. Así que antes de aplicar un test, por favor, estudiémoslo bien, leamos el manual, tenemos que estar completamente seguros en qué ocasiones lo vamos a utilizar, porque cada uno de ellos tiene variantes entre sí. Ojo, entonces cuando hablemos del ABC, ¿en qué momento lo vamos a utilizar? No lo vamos a utilizar para medir el CI, tampoco lo vamos a utilizar para medir la edad mental y compararla con la edad cronológica. La vamos a utilizar para detectar la madurez de un infante en áreas del aprendizaje. ¿Sí? Tiene una aplicación sumamente fácil. Concede un máximo de 24 puntos y da el puntaje en términos absolutos. Es decir, eso que les estaba diciendo hace unos momentos de puntuaciones directas en la mayoría de los tests, en la mayoría, al menos psicométricos, dejemos de lado los proyectivos. En los psicométricos, en la mayoría de test, lo que vamos a utilizar es la puntuación directa y con esto nos vamos a ir a una tabla de baremos. ¿Qué son las tablas de baremos? Son tablas que se han diseñado, formulado y recreado a través de la investigación en esa evaluación. Es decir, si una persona tiene una puntuación directa, a nivel de ejemplo, de 5, yo busco una tabla de baremos que sea acorde a la edad de la persona, al sexo de la persona, que de repente podría ser en un ámbito de selección de personal, entonces que se aplique al puesto que está optando la persona, al grado académico que tiene la persona, y esa puntuación directa se va a convertir en un percentil. Eso va a ser en la mayoría de test. En este nos dice que es un puntaje en términos absolutos, es decir, no vamos a convertir puntajes. No vamos a buscar tablas de baremos, no vamos a buscar percentiles. En esta ocasión, en el ABC, vamos a quedarnos con el puntaje directo como términos absolutos. Es muy raro de ver eso, son muy pocos los tests que yo conozco que se utilizan con términos absolutos, es decir, con puntaje directo. La mayoría tiene rangos y tablas de baremos y percentiles. ¿Para qué nos va a servir o cuál es su utilidad? Suele utilizarse para conocer si los niños tienen el nivel cognitivo apropiado para iniciar la comprensión lectora y la madurez intelectual acorde a su etapa de desarrollo. Hay cosas muy importantes, yo no sé si todavía ocurre en las escuelas, cuando yo estaba pequeño para este se ocurría, que de repente alguno de los estudiantes, alguno de los niños solía salir muy bien evaluado en su grado, en su salón, en su año, qué sé yo, primer grado. Entonces, las maestras solían sugerir que el niño era demasiado inteligente para ese grado, por lo cual decían ese niño debería estar en segundo grado. Hablaban, hacían los trámites y lo adelantaban. Es importante reconocer que cada grado no solamente tiene un nivel o no solamente requiere un nivel de inteligencia, sino también ciertos conocimientos básicos, por lo cual si no se tienen, va a ser muy difícil que la inteligencia de una persona sobresalte o que ayude mucho si no se tienen los conocimientos básicos para comprender los más complejos. Entonces, ¿en qué momentos nos va a servir? Ojo, cuando nosotros tengamos que evaluar el nivel cognitivo, la comprensión lectora y la madurez intelectual. Estamos hablando de un test que evalúa puramente la madurez. Entonces, ¿qué entendemos por madurez para iniciar?
Esto lo vamos a entender como términos que tratan de conocer la capacidad del infante en, primero, coordinación cinemática o de movimiento en general en formas especiales. Ahí vamos a ver los ejercicios, por eso son formas específicas. Coordinación visual motora, que es necesario para la copia de figuras y la pronunciación. La resistencia que tiene a la tendencia de invertir en la copia de las figuras y la resistencia a la ecolalia en el aprendizaje oral. Y por último, la facilidad para la memorización visual y auditiva de figuras y frases que son los puntos iniciales del aprendizaje de la lectura y de la escritura. Este es el desarrollo de la prueba. La prueba consta de 8 fases o, como lo dice el material, de 8 subtests. Es decir, este test cuenta con 8 diferentes ejercicios. Perdón. Consta con 8 subtests estos ejercicios. Aquí tenemos un pequeño resumen en el cual encontramos la copia de figuras, denominación de figuras, reproducción de movimientos, reproducción de palabras usuales, reproducción de un relato, la reproducción de posibilidades de polisílabos no usuales, el recorte de papel y la puntuación en el papel. Ya vamos a ver cada uno más detalladamente. La duración de la evaluación suele tener un rango entre 8 y 15 minutos según el manual. En los test de inteligencia el tiempo es sumamente vital porque lo que estamos midiendo es la capacidad de la persona, en el caso del CINO, para resolver ciertos ejercicios, ciertas complicaciones, ciertas problemáticas y en un tiempo determinado. El tiempo afectará mucho cuando nosotros estamos hablando de test que lo que evalúan o lo que se enfocan en evaluar sea propiamente la inteligencia. Vamos a encontrar otros test como por ejemplo los de personalidad, los de psicopatías, los de alteraciones, los de ansiedad, los de depresión. Esos no requieren tiempo porque lo que nos importa es lo que la persona responde. En lo de inteligencia, el tiempo es algo vital. Como veíamos anteriormente, se utiliza para investigar la madurez específica del alumno. Se debe tener consideraciones adecuadas para realizar esta evaluación. Entre ellas, un espacio físico con privacidad, aislado del ruido y personas externas. Si no, el niño, pues obviamente, si estamos haciendo una evaluación y de repente pasa un compañerito y le invita a jugar, es mucho más probable que este se distraiga, que se vaya a donde están ellos, que busque jugar con ellos y va a aislar la prueba, la va a dejar a un lado porque su prioridad obviamente siempre va a ser jugar. El examinador debe de manejar el procedimiento, indicaciones, consignas del test, utilizando las palabras más adecuadas para la comprensión del evaluado. No mostrar reacciones alteradas por equivocaciones o dudas. Ojo, eso es importante cada vez que nosotros vamos a tratar con niños, todo tiene que ser con base a juegos. Ustedes no le van a dar la indicación. Miren, en este momento vamos a hacer un test de inteligencia, vamos a identificar la madurez y depende de esto, pues tus papás se van a sentir muy orgullosos o los vas a tener que hacer para nada. Siempre tenemos que manejarlo como un juego. Entonces, parte de las indicaciones que nosotros podemos dar son, mira, la próxima vez que nos veamos, voy a tener un juego que nos va a gustar mucho a nosotros dos. Se trata de hacer un par de recortes, hacer ejercicios. Un juego muy bonito, tiene que manejarse a través siempre del juego. El infante no debe saber que se le está realizando una prueba, lo que les mencionaba, una prueba o un examen, debe de creer que esto es un juego. Debe brindarle las condiciones en las que se sienta más cómodo, incluyendo si este fuese zurdo. Eso se pone a nivel de ejemplo porque pueden interferir en algunas cosas. Incluso antes era un poco difícil encontrar pupitres para personas que son zurdas. Ahora hay un poco, esperaría que todas las escuelas, pero suelen haber. El material debe estar preparado para la aplicación porque esta debe de ser continua y sin interrupciones. Es decir, antes de aplicar este test es importante que nosotros, aunque ya lo hayamos aplicado, aunque lo hayamos hecho muchas veces, aunque casi que tengamos por seguro o por sentado, hemos dado por sentado que lo sabemos, es importante leer de nuevo el test, porque si se modifica la consigna, si se nos olvida el procedimiento, si no hacemos algo correctamente, eso puede afectar en el resultado del evaluado y no va a ser culpa del evaluado, así que la evaluación podría estar sesgada y eso no se podría tomar en cuenta como algo objetivo.
Cada uno de los test con las notas equivale a 0, entendiendo como nulo, 1 como inferior, 2 como medio y 3 como superior. La evaluación total del test con una escala del 0 al 24 se clasifica en del 0 al 11, esto es inferior, lo que se entenderá que el infante aprenderá con dificultad y requiere de atención especial. Si la puntuación fue de 12 a 16, esto lo vamos a entender como un rango medio, en el cual el infante aprenderá con normalidad durante el año escolar, y entre el 17 y el 24 lo entenderemos como un rango superior, en el cual el infante en el tiempo del semestre será muy superior a la mayoría. Cada uno de los subtests se expresa en lo que trata, primero lo que tenemos que entender es lo que se trata de medir. Nosotros no vamos a hacer un buen trabajo si no sabemos qué es lo que está midiendo ese subtest. Lo vamos a aplicar porque entendimos, porque nos memorizamos las consignas, pero entonces si no comprendemos, que es diferente memorizar la consigna a comprender lo que estoy evaluando, no voy a poder orientar al niño adecuadamente. Segundo, el material del que consta. Yo necesito tener recursos necesarios, ya sea papeles, lápiz, el lapicero, una mesa. Si yo no tengo todo eso, me voy a tener que parar, ir a buscarlo a otro lado. Eso va a interferir en el desarrollo cotidiano, en el desarrollo normal de la prueba, y eso podría ser un sesgo. Tercero, las instrucciones para aplicarlo. Tenemos que saber bien cada una de las instrucciones. No se trata de llegar a ver qué leo, a ver qué digo. Tenemos que estar sumamente preparados antes de desarrollar esto. Y por último, las instrucciones para el evaluador. Tenemos el test número 1. Si de repente hay alguna duda, me avisan, no hay problema, levanten la mano o encienden su micrófono. Pueden cortar, no hay ningún problema. Pero sí necesito que comprendamos, así que espero que todos vayamos en las mismas páginas, en las mismas hojas, revisando exactamente lo mismo. Subtest número 1. Lo que intenta medir, lo que pretende medir, lo que mide, es la coordinación visual motora. Los materiales que necesitaríamos en este caso son 3 cartoncitos. El material nos dice que tiene que medir 15 por 15 centímetros, los cuales contendrán esas figuras. Aquí tenemos el pequeño ejemplo en una foto. La evaluación, cuando la reproducción del cuadro fuese perfecta, ojo, cuando la reproducción del cuadro fuese perfecta, con los dos lados apenas sensibles o mayores, conservando todos los ángulos de manera correcta, el rombo con los ángulos que se observen de manera muy bien, y la tercera figura reconocible, vamos a brindar una ponderación de 3 puntos. Cuando la copia del cuadro tenga 2 ángulos rectos y las otras figuras sean reconocibles, daremos una puntuación de 2. Cuando las 3 figuras fuesen imperfectas pero semejantes, daremos 1 punto. Y cuando las figuras sean casi irreconocibles, o sean garabatos que no tienen nada que ver con la réplica, entonces en ese momento vamos a dar 0 puntos. Acá también en la diapositiva tenemos la indicación, esa ustedes también ahí la tienen colocada en el material. Es importante la indicación, seguirla al pie de la letra. Ojo, ahí incluso nos remarca, nos dice las partes más importantes, las que no podemos evitar, las que no podemos obviar. Nos dice, tome un lápiz, haga en este papel una figura igual a esta. Le vamos a mostrar las tarjetitas, nuestro papelito donde tenemos las figuras de 15 por 15. Y pues así tenemos que seguirlo animando a hacer las siguientes. En el subtest número 2 vamos a encontrar la nominación de figuras, que es lo que pretendemos o que es lo que el test mide en este subtest número 2, la memoria visual, la atención dirigida, el vocabulario y la comprensión general. Para ello vamos a necesitar un reloj con el cual se le puede contar los segundos. También vamos a necesitar un pequeño cartel, aquí dice las medidas que son 40 por 60, o puede ser un poco más grande, de color blanco, en la cual se estarán brindando 7 figuras en color negro y muy nítidas. O sea, en una figura en la cual la persona tiene que identificar muy correctamente a qué se está haciendo referencia. Tendríamos la indicación del otro lado del cartel, porque la indicación dice que vamos a colocar el cartelito ahí, pero boca abajo, para que no se puedan ver las figuras. Entonces se presenta el reverso del cartel, nos dice. Del otro lado del cartel hay unas figuras muy bonitas.
voy a darle vuelta y vas a observar con atención las figuras, sin decir nada. Después de que yo esconda las figuras, me vas a mencionar los nombres de las cosas que has visto. Y pues después de ello vamos a exponerlo y vamos a preguntarle qué viste o qué vio. Como les repito, las consignas son sumamente importantes. En la evaluación se tomará nota de los nombres mencionados, vamos a tener una pequeña hojita. Bueno, ustedes ahí en el test tienen las hojas de respuesta donde van a ir anotando observaciones de cada uno de los subtests. Y entonces vamos a dar las ponderaciones que nos dice el test, que si el infante menciona las 7 figuras son 3 puntos, si menciona 4 a 6 son 2 puntos, si menciona 2 a 3 es 1 punto, y si no logró acertar con ninguna son 0 puntos. Nota muy importante, se espera el nombre correcto de la figura o un equivalente. Sí, eso es muy importante. De repente el niño les dice alguna raza de algún gatito porque probablemente tiene un gato y es de raza y ha escuchado tanto, entonces eso sería equiparable, sería equivalente. Pero si en el gato nos dice que es un caballo, es un perro, pues entonces ahí no tendría ninguna equiparabilidad. En el test, en el subtest número 3 estamos hablando de la reproducción de movimientos. Lo que se pretende medir aquí es la coordinación visual motora y la resistencia a la inversión en copia de figuras. Tenemos igual, ¿verdad? El test nos brinda cuáles son las figuras, el espacio, la medida, lo que vamos a utilizar, que en este caso sería papel y lápiz, las indicaciones, y nos dice que vamos a ponderar 3 puntos si la reproducción de las figuras, de 2 figuras, y la reproducción de una fuese regular. Bueno, ahí seguimos exactamente el manual. El manual nos brinda cuánto es la puntuación para cada uno. Hasta aquí, no sé si hay preguntas, ¿vamos bien? Perfecto, creo que sí. Va, entonces, no sé si existen preguntas acerca de los subtests. Aquí tenemos cada una de ellas. Como les mencionaba, el material nos dice el nombre del subtest, que es lo que miden. El número 4 nos dice que es la reproducción de las palabras usuales. Este mide coordinación visual motora, memoria auditiva, resistencia a la ecolalia, capacidad de pronunciación. Nos dice la indicación, que es lo que vamos a utilizar, y la ponderación que le vamos a hacer a cada uno de ellos. Igual en el test, en el subtest número 5, en el número 6, en el número 7, número 8, y pues bueno, cada una de ellas. No sé si, bueno, supongo que todos ustedes ya revisaron el test, leyeron el test, saben de qué estoy hablando con cada uno de los subtests. Los que no tienen ni idea de qué les estoy mencionando, pues va a ser difícil intentar explicar algo que no han leído. Pero no sé si hay preguntas hasta aquí. Sí, Lick, yo tengo una pregunta. ¿En qué determinadas edades se aplican estos test? Usualmente estos test suelen aplicarse con niños pequeños, es decir, niños entre los 7 a los 8 o 9 años. Y Gracias. eso podría aplicarse para una persona que empieza a leer o a escribir, pero ya es mayor y que pequeño no lo aprendió, o solo un niño. No, lo que sucede es que nosotros tenemos que saber identificar, bueno, Alex les decía hace ratito, es una responsabilidad bastante grande el hecho de conocer o el hecho de saber qué test voy a aplicar, por qué lo voy a aplicar y para qué lo voy a aplicar. ¿Sí? Cuando un niño empiece a leer, hay posiblemente dificultades. Entonces van a haber dificultades desde que van a haber problemas como que el salón no está bien decorado, como que posiblemente la maestra no tiene los recursos didácticos, etcétera, etcétera. Nosotros empezamos a corregir algunas cosas que hemos identificado dentro del salón de clase. Es que el niño es bastante activo o que el niño, qué sé yo, quizá tenga hambre, por eso no puede prestar atención, etcétera. Entonces, la aplicación del test va a ser cuando nosotros consideremos dentro de nuestras hipótesis que el niño no tiene el desarrollo, ni la madurez,
necesaria para estar aprendiendo esas actividades, y es por eso que vamos a aplicar el test. Ahora bien, cuando hablamos de un adulto, eso es muy diferente, porque en un adulto lo que tendríamos que medir es el coeficiente intelectual. Si la persona, qué sé yo, no tuvo la oportunidad de aprender a leer en las mismas etapas de desarrollo y lo está haciendo a los 12 años, a los 15 años, a los 20 años, pero aún así muestra mucha dificultad, la etapa del desarrollo de esta persona es muy diferente a la de un niño. Por eso en el caso de un adulto sería más recomendable aplicar un test de inteligencia, es decir, de coeficiente intelectual, o un test que nos permita comparar la edad cronológica y la edad mental. Así que esta prueba del ABC, pues nosotros la podemos aplicar usualmente en niños de 6, 7, 8 años. Incluso hay personas que consideran que se puede aplicar de 5 años. Si la estimulación del niño ha sido correcta, ha asistido al kinder, no tiene dificultades para agarrar el lápiz, pues yo considero que también se puede aplicar de 5 años, no hay mucho problema. Esa es una valoración que tienen que hacer ustedes dentro de la evaluación que están haciendo, porque si el niño tiene 5 años, pero va llegando al kinder, no sabe tomar bien el lápiz, se le dificultan las indicaciones, no dibuja, no colorea, no le gusta, son las primeras veces que lo está haciendo, entonces pues, la evaluación va a ser un poco sesgada porque no tiene tantas habilidades. Ahora bien, si ya estamos hablando de un niño de 6 años, en prepa, 7 años, primer grado, usualmente pues ahí sí ya podríamos aplicar este test y pues, medir la madurez en ese caso. Hasta ahorita vamos bien, no sé si hay más preguntas. Lick, yo tengo una duda. Quería saber si, por ejemplo, hay niños a los que no se les identifica que tienen el espectro autista y qué pasaría si se les hiciera esta prueba, es decir, no saliera como lo neurotípico que se dice ahí. Lo que sucede es que cuando hablamos del espectro, de hecho por eso se llama así espectro, porque es una dimensión enorme, es una dimensión sumamente grande, pero entonces nuestra evaluación se va a ir enfocando más a saber si la persona tiene autismo. Hay ciertas señales, ciertos criterios diagnósticos, entonces si mi hipótesis es, como les digo, es una gran responsabilidad a la hora de elegir el test. Si yo en la evaluación que estoy haciendo al infante no considero que sean problemas de madurez, sino que mi oriento y mi hipótesis me está indicando que es más probable que tenga parte del espectro autismo, entonces yo voy a enfocar mi evaluación y las pruebas que yo voy a aplicar van a ser para verificar mi hipótesis. Si es autismo, si la prueba, entonces, si, qué sé yo, las pruebas que aplico me salen negativas, mi hipótesis se rechaza, tengo que hacer una nueva hipótesis, entonces ahora es una valoración de madurez, entonces ahora yo puedo aplicar el test ABC. Por eso es importante que dentro de la evaluación hagamos y planteemos muy bien nuestras hipótesis, porque estas son las que nos van a dar pauta, lo que nos van a dar un pequeño paso para conocer, para saber qué es lo que yo voy a elegir a la hora de evaluar. Porque si mi idea es que posiblemente es autismo, entonces mis evaluaciones tienen que ir dirigidas a ese ámbito, no tanto a la madurez mental del niño. Pero se podría decir que si el niño sale bastante bajo en esta puntuación, uno puede deducir ciertos aspectos, no solo de madurez, sino de otros. Hay diferentes pruebas, de hecho, si nos alcanza el tiempo, vamos a alcanzar a ver el factor G ahora. Hay diferentes pruebas, vaya, si ustedes, permítanme un segundo, me regresaré. Bueno, cada una de las pruebas nos expresa, nos dice qué es lo que están viendo. Esta hojita, por ejemplo, todas la tienen. Esta hojita nos dice, es el resumen de toda la vida, por hecho. Está el subtest, está el material que vamos a ocupar y está lo que vamos a medir. Ojo, eso es lo más importante. Si yo voy a aplicar el ABC es porque yo considero, yo ya revisé el ABC, yo ya vi qué es lo que mide y yo considero que la persona puede tener problemas de la memoria visual, dificultades en la atención dirigida, dificultades en la coordinación visual motora. Y por mis hipótesis y por lo que mide el test es que yo estoy eligiendo esto. No es que yo voy a aplicar el test al azar y dependiendo de lo que me salga voy a hacer unas valoraciones, ¿sí? Recuerden que la aplicación de pruebas es la corroboración de hipótesis. Y eso nos va a dar una noción. Pero
si yo estoy viendo, estoy valorando que el niño sí indicaciones, que sí presta atención, que sí se esfuerza, que no parecerían ser problemas de memoria visual, entonces mis hipótesis van a ser otras. No va a ser de madurez, qué sé yo, posiblemente el coeficiente intelectual discrepa entre la edad mental y la edad cronológica. Entonces yo ya voy a elegir otro test, no voy a elegir el ABC, porque lo que mide el ABC no me ayuda a mi hipótesis. O posiblemente el niño no tiene dificultades, yo no identifico dificultades en todo lo que mide el ABC. Y el problema es que en su caso no le prestan atención, no hay reglas, el niño hace lo que le parece, anda a sus anchas, no le apoyan, no le ayudan, aunque lo intente. Entonces, mi hipótesis va a ser más que ha habido algún tipo de negligencia en su casa, no que tenga problemas en la madurez. Entonces, repito lo mismo, es importante conocer bien el test antes de elegirlo, porque el test que yo elija tiene que ser muy cercano a lo que yo estoy buscando, porque es una comprobación, es corroborar las hipótesis que yo tengo. Entonces, si de repente ustedes dicen, no, yo ya leí el ABC, de lo que el ABC mide, no me ayuda con lo que yo planteo, con la hipótesis que yo tengo con el infante, entonces voy a elegir el factor G, porque ese sí mide inteligencia mental y la puedo comparar con, perdón, edad mental y la puedo comparar con la cronológica. Y también tal vez agregar, si me lo permite, recordarles que los resultados de un test no van a determinar un diagnóstico, sino que debemos apoyarnos de todo el proceso de evaluación para determinar un diagnóstico. Los resultados de un test no van a arrojarnos si una persona padece un trastorno o padece una condición o padece un síndrome, no, solamente son, como mencionó Jailik, para contrastar hipótesis. Muy bien, gracias Ale. Eso definitivamente es sumamente importante. Recuerden que un test no es un diagnóstico. El test es para corroborar hipótesis. Eso es sumamente vital. Bueno, más... levantaron la mano. Perdón, díganme. Lick, sí, yo tengo una duda. En el subtest número 6, que es la reproducción de polisílabos no usuales, como se ha visto en algunos casos, los niños, por ejemplo, se les dificulta la pronunciación tal vez de una letra. Entonces quería saber si esto influye en la puntuación. Es correcto. Los test estandarizados o los test psicométricos no podemos modificarle, no podemos hacerle nada. Entonces tenemos que pegarnos al pie de la letra. Si nosotros, y hay que hacer valoraciones, por ejemplo, lo que les mencionaba, las edades de la aplicación de los test son sumamente importantes, porque si a alguien se le ocurriese aplicar este test con un niño de 4 años, pues probablemente no va a poder pronunciar esto de manera correcta. Pero si de repente lo aplicamos con un niño de 6 años, y aún así hay muchas palabras que no puede pronunciar, entonces son indicadores muy diferentes. Entonces, primero, en la reproducción de polisílabos tenemos que ver qué es lo que mide: la resistencia a la ecolalia, la coordinación auditiva motora y la capacidad de pronunciación. Entonces, cuando un niño no puede pronunciar bien, qué sé yo, la R usualmente suele ser algo un poco complicado en esas etapas infantiles. Entonces, estamos viendo que la capacidad de pronunciación del niño no es buena, hay una deficiencia. Entonces, si el niño no lo pronuncia correctamente, entonces lo vamos a puntuar mal, porque lo que pretendemos medir a través de ese subtest es la capacidad de pronunciación. Entonces, eso se va a reflejar en nuestra interpretación. Vamos a colocar que tiene mucha dificultad en la capacidad de pronunciación. Eso es algo que hemos identificado. Así que no podemos cambiarle, tenemos que seguir el pie de la letra, lo que el test nos dice. Y en este caso, si existe complejidad para pronunciar, pues hay que colocarlo porque es precisamente parte de las cosas que estamos midiendo en ese momento. Pero ¿y eso, Lick, no influiría, por ejemplo, que tenga un problema, creo que le llaman como lengua corta, o no sé cuál es el término técnico de eso, cuando no pueden pronunciar la R, no pueden hacer ese movimiento? También lo hablaríamos así de manera cognitiva. Bueno, lo que sucede, volvemos casi a lo mismo. Bueno, recuerden, cuando nosotros venimos y elegimos el test, elegimos el ABC, vaya,
así rapidito, solo para confiar en ustedes. ¿Quién me puede levantar la mano, abrir su micrófono y recordarme cuáles son esos pasos que nosotros vimos hace como un par de semanas acerca de las primeras fases de la evaluación? Recuerden, el primer paso era explorar el motivo de consulta. El segundo paso era, vamos, lo preguntamos en el examen. Voy a ir a ver a quién le salió bien esa pregunta y le voy a empezar a preguntar de nuevo. Vamos, ¿cuáles eran los pasos a la hora de la evaluación? Voy a empezar Fijar los objetivos, No, vamos, explorar el motivo. Bueno, ese es el primer paso, el motivo de Antecedentes consulta. previos médicos. Gracias, muchas gracias, Manuel. Antecedentes médicos previos. Entonces, cuando yo llego a la fase en la que voy a elegir el test, yo ya tengo los antecedentes médicos y yo ya he hecho estas valoraciones. Yo ya sé que el niño tiene un problema en las verbalizaciones, que no es parte de su psique, sino que es un problema fisiológico. Yo ya sé que el niño tiene labio de porino, entonces por obviedad no vamos a poder, no va a poder pronunciar correctamente cada una de estas frases. Entonces, todas estas valoraciones son las que yo tengo que tomar en cuenta durante el proceso de la evaluación, porque cuando yo llego a elegir el test, esto es para corroborar hipótesis, porque a estas alturas yo ya sé el motivo de consulta, ya lo exploré, ya sé sus antecedentes, yo ya sé cuáles son los problemas, ya sé cuál es el contexto en el que vive, yo ya sé si tiene enfermedades, yo ya sé si toma medicamentos, yo ya investigué si estas enfermedades pueden influir en algún desarrollo de algún trastorno, alguna alteración. Todas esas cosas yo ya las valoré. Entonces, si me dicen, no, pero es que el niño tiene problemas en la parte del labio de porino, por ejemplo. Entonces, este subtest obviamente no va a ser adecuado para él. Y esto sería una muy mala idea aplicarlo, o aplicar al menos este subtest, porque el niño se va a sentir mal al esforzarse por expresar o verbalizar palabras que no puede por un problema fisiológico. Entonces, ojo, es muy importante que cuando yo vengo y elijo el test, yo ya tengo una noción sumamente clara de la evaluación y de la persona a la que yo he evaluado. Yo tengo hipótesis claras y firmes, por eso estoy eligiendo este test para corroborar esas hipótesis, en las cuales he tomado a consideración todos los factores que hemos visto en los diferentes pasos. Ya agoté el motivo de consulta, ya sé sus antecedentes familiares, ya sé los antecedentes del problema, ya sé cuáles son los factores psicosociales que están envueltos, etcétera, etcétera. Un test se Sí, dígame. aplica, es decir, ya nosotros hicimos el motivo de consulta, ya le hicimos las primeras preguntas. ¿Se aplica inmediatamente después de que tengamos nuestras hipótesis? ¿O en qué momento del proceso terapéutico se aplica? Vaya, muy bien. Quiero que sigan participando. Esto ya lo hemos visto en diapositivas anteriores y en clases anteriores. ¿En qué momento? ¿Cuál es la fase? ¿Quién levanta la mano o quién sin levantar la mano abre su micrófono y me dice en qué fases es la aplicación de test? Creo que es la fase 3, Lick. Creo que en la fase 3 dicen. ¿Hay alguien más? Igual. La fase 3, Lick. La fase 3, ¿seguros? ¿Fase 3? La fase Sí, 3, Lick. la 3. Vaya, muy bien, correcto. Entonces, cuando yo llego a la fase 3, ¿por qué es? Es porque yo ya exploré, ya evalué, ya hice mis hipótesis, ya saqué mis supuestos, yo ya hice una segunda entrevista en la cual verifiqué mis supuestos y después de todo, después de recabar todos esos pasos que ya acabo de mencionar, yo paso a la siguiente fase y es la corroboración de hipótesis a través de la aplicación de pruebas. De hecho, si recuerdan, esa fase contiene dos subfases, que es la elección del test y la aplicación del mismo. Entonces, por eso les menciono, antes de elegir un test, antes de aplicarlo,
Yo tengo que estar seguro de por qué lo voy a aplicar, porque yo ya leí el test, porque yo ya vi que mide, porque yo ya identifiqué y estoy seguro que mis hipótesis se van a comprobar o se van a descartar con la aplicación de esa prueba. ¿Vamos bien? ¿Hay preguntas? ¿Estamos claros? ¿Sí, no? Vaya, creería que sí, ¿no? Vale, perfecto. Entonces, cuando yo vengo y elijo el test, es porque yo ya hice la exploración, ya hice mis supuestos, y ahora lo que voy a hacer es corroborar estas hipótesis a través de la aplicación de estos test. Gracias a las compañeras que muy acertadamente dijeron en la fase 3, estamos en sintonía. Bueno, entonces, O sea, perdón. dígame. O sea, que para la, perdone mi ignorancia, ¿verdad? Pero para la aplicación, o sea, tengo que hacerlo desde cero, ¿verdad? O sea, desde recogida de información, motivo de consulta, el historial clínico, antecedentes familiares, todo, antecedentes psicosociales. Es correcto, es correcto. Esto obviamente no es una sesión. En algunas ocasiones, cuando ustedes tengan más experiencia y algunos casos sean más sencillos o la persona sea más abierta, posiblemente en 1 o 2 sesiones nosotros ya tengamos todo eso cubierto. Y sus hipótesis con el tiempo también van a ser más agudas, con el tiempo van a tener más experiencia y entonces después de la primera sesión ustedes ya van a tener casi que seguras sus hipótesis y van a ir a concertar. Pero sí, con todas las personas que vamos a evaluar, absolutamente todas las personas que vamos a evaluar, vamos a hacer el mismo proceso. Para todas las personas tenemos que conocer el motivo de consulta, explorar los antecedentes familiares, hay que explorar si hay factores, enfermedades genéticas, enfermedades biológicas, hay que investigar sus antecedentes familiares, hay que investigar cuáles son los contextos sociales en los que se está desenvolviendo en ese momento y cuáles son los mecanismos que la persona ha tomado para poderlos afrontar. Eso hay que saberlo en todas las personas. Hay diversos modelos que nos plantean evaluaciones levemente diferentes, pero la diferencia entre estos modelos es que nos dicen, mientras vas evaluando, puedes ir interviniendo. Mientras vas evaluando, ve dejando tareas. Ahí algunos dicen, no, hay que evaluar primero y hasta después hay que intervenir. En eso es que los diferentes modelos tienen opiniones diversas, pero en el proceso de evaluación ninguno difiere. En el proceso de evaluación todos los modelos nos dicen que tenemos que conocer exactamente lo mismo para poder continuar. Entonces, con este niño, o en el niño del ejemplo, no sé, le vamos a poner nombre. En el caso del niño sí tenemos que hacer una evaluación rigurosa exactamente igual. Solo que pues enfocada, como hemos visto en otros momentos, a un ámbito más psicopedagógico, no tanto el ámbito clínico, sino que a problemas en la escuela, cómo es el trato en la casa, si al niño le apoyan, si al niño pues ni siquiera le revisan los cuadernos, si como tiene libertad pasa más tiempo, qué sé yo, jugando videojuegos que haciendo tareas, que en el salón se para y le vale, mandan a llamar a los padres de familia y ellos ni siquiera aparecen. Todos esos factores son los que hay que recolectar, porque en esta evaluación tiene un enfoque más psicopedagógico. Ok, gracias. Vaya, ya nos come el tiempo. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Hemos comprendido? ¿Hay alguna pregunta acerca de los diferentes subtests que vamos a evaluar en el ABC? Vale, creía que no. Entonces vamos a Yo las tengo partes. solamente una Dígame, pregunta más. dígame. ¿Será que si en la puntuación el niño sale bajo, pero yo como psicólogo considero de que tuve como parte de culpa, o sea, ciertas variables que pudieron contaminar ese resultado? Entonces, ¿yo podría volverlo a hacer y dejar pasar un tiempo o cómo sería lo ideal ahí para no incidir en los resultados del niño?
Sí, bueno, como mencionaba el test en el principio de las láminas, lo más idóneo es cumplir con estos criterios, con un salón adecuado, con privacidad, sin interrupción, sin ruido, etcétera, etcétera. Que ustedes tienen que saber muy bien lo que van a ir a aplicar, tienen que tener los materiales a la mano, cualquier cosa. Pero, pues, como usted dice, algo puede ocurrir y, pues, no tuvimos las condiciones. Algo ocurrió. Entonces, la aplicación, de nuevo, de este test estaría sesgado, porque al ser una prueba de inteligencia, el niño ya conoce los ejercicios que se van a hacer. Entonces, posiblemente todavía se acuerda, tiene una noción de algo, posiblemente no, pero como no nos podemos arriesgar, y si lo hacemos y si nos arriesgamos, nuestra evaluación sería sesgada y carecería de comprobación científica, porque hay un sesgo ya. Entonces, lo más idóneo es elegir otra prueba que nos aporte siempre a las mismas hipótesis, pero que en este caso, al no conocer los ejercicios, va a tener una mayor confiabilidad y una mayor validez. Y si el niño, vaya, yo elijo X niña, ¿verdad? Quedamos de reunirnos y todo, pero ya ha llegado el momento, el niño no quiere hacer las pruebas. Eso es parte de la habilidad que ustedes tienen que tener, porque hasta la fecha yo no he conocido un niño que se niegue a jugar. Entonces hay que saber seguirlas, hay que saber manejar el momento, hay que saber manejar la situación. Si ustedes obviamente le dicen a un niño en un momento de enojo donde le acaban de castigar y le acaban de decir algo, porque probablemente esté enojado y de ribete, más en las escuelas no nos ayudan, en las escuelas a veces les dicen, o en los colegios, si te seguís portando mal, te voy a mandar con el psicólogo. Como que si eso fuese un castigo, entonces a veces ya hay un poco de sesgo. Entonces, a ustedes la evaluación que han hecho a través de las entrevistas para recopilar todos esos datos que mencionamos anteriormente, les ha servido de rapport, les ha servido para jugar con el niño, les ha servido para hablar, les ha servido para sacarle plática, para saber qué le gusta, para ganar su confianza, posiblemente para dibujar, para admirarle mucho y expresarle cuánto admiración sienten con cada uno de sus dibujos, aunque no sean muy bonitos, pero hay que motivarlos siempre en todos los ejercicios. Entonces, es sumamente raro o es casi que imposible que si hemos hecho un buen rapport y hemos logrado conectar con el niño de forma empática, él no quiera jugar con nosotros. Ahora bien, si como les digo, en el primer día que lo conocen, lo mandan castigado, no tienen hipótesis, no tienen empatía, no tienen esa conexión, ese match todavía con él, no han hecho rapport, y le decimos, te vamos a hacer una prueba de evaluación, de repente vas a pensar que está siendo castigado a raíz de una prueba. Entonces, esos factores sí pueden sesgar y pueden hacer creer al niño y pues no va a querer jugar. Entonces, tenemos que saber manejarlo bien. Esto no es una prueba, esto no es un test. Recuerden, para el niño es un juego. Vamos a jugar juntos y pues ocupemos el condicionamiento que estábamos viendo el día de ayer. Un pequeño premio, una pequeña motivación al realizar las pruebas. Así como, mira, ahorita vamos a realizar diferentes juegos. Si los hacemos muy bien, si nos tomamos un momento, si lo hacemos de manera correcta, si nos esforzamos, al terminar de jugar, pues vamos, qué sé yo, a comer un dulce, una paleta, bueno, no sé qué está prohibido con los alimentos ahora, pero algo que sea saludable y que el niño quiera que vendan en la escuela o en el colegio. Eso pueden ser motivaciones, eso pueden ser condicionamientos que nos van a ayudar, pero tenemos que saber manejarlo. Hasta la fecha no ha habido un niño que no quiera jugar. Y posiblemente les diga, no, pero yo quiero jugar esto. Entonces ustedes tienen que saber manejar la situación. Y ustedes le dicen, me parece perfecto, vos querés jugar a eso. Y yo también quiero jugar a eso, así que hagamos un trato. Terminemos de jugar acá y al finalizar de jugar, pues nos vamos a poner a jugar lo que tú quieras, como tú nos digas. Entonces eso también es saber manejar la situación con los niños. Recuerden que adultos son ustedes y pues tienen que tener un poquito de creatividad porque media vez el niño se nos aburra si todo lo demás es un poco complicado. Gracias. Bueno, no sé, más preguntas, ya nos comió el tiempo. Digan. No sé si me escucha bien, yo tengo una consulta. Dígame, sí, lo escucho bien. Fíjese, de que yo conozco un caso
Y no sé, se me vino a la mente. Eh, el caso es de una niña que en el colegio le realizaron diferentes pruebas porque la maestra veía que tenía bajo rendimiento. Entonces no le notificaron a la mamá que a la niña la iban a someter a ciertas pruebas. Entonces la mamá se molestó bastante cuando la psicóloga hizo el diagnóstico y se lo hicieron saber a la mamá. Entonces ella se molestó porque dijo que desde el principio tenían que haberle notificado que iban a hacer eso con la niña. Entonces tachó al colegio de irresponsable y de un montón de cosas. Entonces mi duda es, en ese caso, cuando hay un psicólogo dentro de un centro educativo, siempre se tiene que notificar a los papás antes de cualquier procedimiento o se puede hacer en base a lo que la maestra dice, o en ese caso, cómo se debe actuar. Recuerden que nosotros pertenecemos a un estado y no nos podemos desligar de las leyes de ese estado. Actualmente en el país, la Lepina nos expresa que nosotros, como adultos que no tenemos nada que ver con ello, no podemos tomar ninguna decisión acerca de lo que se va a hacer con un infante. Entonces, absolutamente para cada procedimiento, independientemente cuál sea, ustedes tienen que contar con el permiso de los padres o en su defecto de un mayor de edad que esté acreditado como responsable del niño. En muchas ocasiones, pues los padres son ausentes o ni siquiera están en el país, entonces dejan a la abuelita del niño como encargado y ella es la encargada, ella es el representante legal del niño dentro de la institución educativa, entonces vamos a tratar con ella. Cuando una maestra nos remita y nos diga, y es que yo quiero una evaluación de tal cosa, porque yo creo que es tal cosa, que eso le pasa, a ellos todos dicen que es hiperactividad y ni lo pronuncian bien. Pero entonces ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Abocarse a la directora, expresarles de que les han referido un caso y decirle a la directora que usted necesita que firme y selle una hoja donde manda a llamar a los encargados y a los padres de familia, independientemente de quién sea. Esa hojita ustedes la redactan, ustedes la hacen, va con la firma y la sella del director para que sea evidente que es formal. Y ya estando con los encargados, ustedes le expresan el proceso, le explican y aquí sí es obligación que ustedes firmen un convenio terapéutico. En otras ocasiones, ¿se acuerdan que decíamos que el convenio terapéutico no es es recomendable, es sumamente valioso, es importante, pero que con los mayores de edad no es una obligación, pues con los niños sí. En el convenio ustedes están expresando qué es lo que van a hacer con el niño, las evaluaciones, la finalidad, el por qué se ha remitido, y que al estar de acuerdo, pues el responsable firme de que está cediendo su permiso para que el niño ingrese a un proceso de evaluación psicológica. La madre, en el ejemplo que me decís, tiene absolutamente toda la razón. De hecho, ella pudo haberlos demandado porque el niño empezó o inició un proceso psicológico sin autorización del mayor. Ahí sí ella tenía toda la razón e incluso eso es motivo de demanda. Así que cuidado con eso. Por más mínimo que les pidan algo, pues lo más idóneo es que si de emergencia los manden a un niño, pues en ese momento ustedes jueguen, si estén enojados respiren, enseñan técnicas de relajación, porque se los acaban de mandar en términos de enojo, de crisis, de qué sé yo, X. Pero al finalizar eso, ustedes van donde el director, piden una hoja, piden el sello y mandan a llamar a los padres de familia o encargados porque no pueden proceder sin su autorización. Gracias, Liz. ¿Más preguntas acerca de esto? Vale, creería que no, entonces solo voy a terminar rápidamente la diapo. Esto es lo importante, esto es a lo que quería llegar y lo voy a acabar de tarea. Ojo, anótenlo porque no es mentira, es tarea. La interpretación de los resultados. Entonces, ¿qué es esa interpretación de los resultados? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va? ¿Qué no va? Muy bien, la interpretación de los resultados es la expresión de la finalización de este test. La interpretación de los resultados es la parte más importante, bueno, todo es importante, desde la elección, la aplicación, la calificación,
hacer la interpretación. Pero aquí nosotros vamos a manifestar las conclusiones de esta evaluación, al menos únicamente en este caso del test. Entonces, ¿qué es lo que lleva la interpretación de los resultados? Yo ya elegí el test, lo leí, me lo aprendí, lo comprendí, lo apliqué, lo califiqué y ahora ¿qué hago con todo eso? Vale, muy bien. Entonces yo voy a hacer un informe de interpretación de resultados. Ojo, porque lo que vamos a aprender ahorita es exactamente lo que vamos a hacer durante todo el resto del ciclo, el siguiente ciclo, cuando hablemos de los resultados de pruebas psicológicas. ¿Qué es lo que tiene que llevar un informe? Como desde interpretación de resultados, aclaro. Hay muchas variantes, hay muchas personas, muchos teóricos, pero que todos coinciden en ciertos puntos, que son los que vamos a ver a continuación. Primero, los datos de identificación de la persona. Si ustedes ponen ahí los datos de identificación, nombre, edad, sexo, grado, salón, escuela, institución, qué sé yo. Datos de identificación. Si el niño de repente, bueno, en mi caso, cuando atiendo niños, es el número de afiliación del Seguro Social. Si fuese, qué sé yo, una atención municipal, supongo que sería el carnet de minoridad. Si fuese en la escuela, ellos creo que tienen también un número como estudiantes, etcétera. Datos que brinden la identificación del niño. Luego de ello, pues vamos a poner en datos de identificación, también vamos a identificar qué prueba es la que estamos aplicando. Ahí brevemente identificamos qué es lo que se va a hacer, la aplicación de la prueba ABC. Luego de ello vamos a poner los resultados cuantitativos. Estos es la expresión de los números de la cuantificación de esas calificaciones, ¿sí?, que hemos obtenido. El test nos decía que si era de 0 a 11 era bajo, que si era de 12 a 16 era intermedio, que si era correcto. Entonces yo hago un pequeño cuadrito, que es la forma más fácil de hacerlo. Hago un pequeño cuadrito donde yo reflejo cuáles fueron las calificaciones que el niño obtuvo a raíz de la aplicación del test, ¿sí? Ya sea adulto, niño, test de personalidad, lo que sea, todo test psicométrico estandarizado lleva una parte cuantificable. Y ese es lo que va en el resultado cuantitativo. Yo hago ese cuadrito y pongo que su puntuación directa en el test sub 1 es tanto, que la puntuación directa en el test sub 2 es tanto, etc. En otros test, pues vamos a poner que la puntuación directa es 5 y que eso se transforma en un percentil de 15, porque ya vamos a ver otros test que sí tengan tablas de baremo. Y al final vamos a poner el total. Esos son los resultados cuantitativos. Nos dice, consisten en mostrar los resultados obtenidos en las hojas de respuesta y graficarlos. Cada test cuenta con diferentes formas de medición cuantitativa. Eso es cada vez diferente, pero sí es importante también graficar los resultados. Entonces, esperamos una pequeña gráfica abajo de la tablita. Luego de ello van los resultados cualitativos. En esos resultados cualitativos vamos a hacer dos interpretaciones. En algunos test solamente tiene una interpretación, pero en esos test yo les voy a decir cuáles son. En la mayoría vamos a hacer interpretaciones analíticas y sintéticas. ¿Qué es una interpretación analítica? La interpretación analítica es la parte específica de la evaluación que yo estoy demostrando. Es decir, aquí nosotros haríamos 8 interpretaciones analíticas porque vamos a hacer una interpretación analítica por cada uno de los subtests. ¿Por qué? Porque el test sub 7 me está diciendo que mide coordinación visual motora, índice de fatigabilidad y atención dirigida. Entonces yo voy a hacer una interpretación analítica porque estoy midiendo eso. Entonces yo no lo puedo confundir con el subtest número 8 porque estoy midiendo otra cosa y no lo puedo medir con el test número 4 porque estoy midiendo otra cosa. Entonces, ¿por qué es importante hacer esta interpretación analítica? Porque ahí nos damos cuenta de las cosas específicas, de los detalles específicos de las diferentes variables. Hay otros 3 que tienen otras variables, se llaman. Por ejemplo, si lo que mide es personalidad, puede medir introversión, extroversión,
sinceridad, etc. Entonces vamos a hacer una analítica de cada uno de esos. Para no perdernos, en este test vamos a hacer una interpretación analítica por cada uno de los subtests. Y luego voy a hacer una interpretación sintética. ¿Qué es la interpretación sintética? En la interpretación sintética, nosotros vamos a colocar los datos más relevantes para el desarrollo de nuestra evaluación. De los 8 subtests que acabamos de interpretar analíticamente, yo voy a hacer una interpretación sintética en la cual voy a poner cuáles son los rasgos más representativos. Por ejemplo, el niño salió absolutamente bien en todo, pero hubieron 2 subtests en los cuales es bajísimo, su índice es demasiado bajo. Entonces, yo voy a poner que en la interpretación sintética ha destacado en estas cosas que son las más altas, pero que hay cosas negativas como tal y tal cosa, los subtests en este caso. Muy bien, esto es una pequeña hojita. Esta hoja es una hoja de protocolo específicamente para el test ABC, ustedes la tienen en su material y nos ayuda a cuantificar, nos ayuda a hacer apuntes, a hacer observaciones. Entonces, también nos sirve como ejemplo, ¿no? Vean, tenemos datos de identificación del evaluado, tenemos los datos cuantitativos de manera resumida, las observaciones de cada uno. El ejemplo de una pequeña gráfica, eso solo es un ejemplo. Y luego tenemos los resultados cualitativos. Aquí nos vamos a detener un poquito más. ¿Qué son los resultados cualitativos? Como les mencionaba, la interpretación analítica. Mi idea era darles unos minutos que ustedes, con un ejemplo claro que les iba a prever, hicieran unas pequeñas interpretaciones y después revisarlas poco a poco, pero en vista de que el tiempo se nos acabó, solo les voy a leer esta lámina, sé que tienen hambre, así que tranquilos, yo también. Y en la siguiente clase, entonces ustedes me van a leer cómo hicieron y desarrollaron sus interpretaciones. Ojo, yo sé que van a encontrar compañeros que ya la llevaron, yo sé que alguien les puede dar copias, sé que alguien les puede dar. Yo lo que necesito es que si ustedes se van a equivocar, se equivocan ustedes, que aprendan ustedes, que se esfuercen, que lo hagan. Si se equivocan en la clase, no hay ningún problema, de eso se trata, parte del aprendizaje y el desarrollo de aptitudes. Así que, por favor, intenten hacer ustedes. ¿Qué es lo que lleva una interpretación analítica? Vamos a poner los datos específicos de cada una de las subáreas o de los subtests en este caso. Y tenemos el subtest número 1, en el cual me está diciendo que lo que mide o lo que evalúa es la coordinación visual motora. Ojo, aquí está el orden. Esto es lo que nosotros vamos a colocar. Primero, nosotros vamos a colocar los datos cuantitativos del sujeto. A nivel de ejemplo, podemos poner el evaluado en la coordinación visual motora, obtuvo una puntuación directa, qué sé yo, de 2. ¿Sí? Tienen el 2. Ahí tenemos datos cuantitativos. En este caso son puntuaciones directas. En otros test, pues vamos a colocar obtuvo una puntuación directa de 2, lo cual se convierte en un percentil de tanto, pero aquí son puntuaciones directas. Entonces yo coloco cuál es la puntuación directa. Después hago una descripción cualitativa de ese dato. Es decir, yo voy a clasificarlo en un rango y ahí el test, cada test nos va a decir cuáles son sus rangos. En este caso nos decía que 0, qué tanto era bajo, qué tanto era medio, qué tanto era superior. Entonces yo coloco, tiene una puntuación directa de 2, lo que lo coloca o lo que lo ubica en un rango de intermedio, en un rango bajo, en un rango alto. Depende de cada test. Luego yo colocaré cuáles han sido las fortalezas y qué es lo que esto significa. Entonces yo coloco, el evaluado tuvo una puntuación directa de 2, esto lo ubica en un rango medio, por lo cual se infiere, ojo, ahí en la parte de la interpretación, por lo cual se infiere que en estas interpretaciones siempre vamos a ocupar la palabra probabilidad, porque un test, recuerden, no es un diagnóstico. Entonces ustedes van a colocar siempre en cada interpretación se infiere que posiblemente, porque no pueden afirmar el resultado de un test. Ahora cuando ustedes entran a un diagnóstico, ahí sí es certero y ustedes dicen este es el diagnóstico, pero esto únicamente es un test. Entonces se infiere que posiblemente, y ahí viene su interpretación, ahí viene su inferencia.
Si el niño tuvo una puntuación superior, ¿qué pensamos o qué creemos? ¿Cuál es nuestra inferencia? Que en todas las actividades que tengan que ver con una coordinación visual motora no tendrá ningún tipo de problema en desarrollarlas, e incluso si su puntuación fuese superior, que va a sobresalir entre el promedio de los alumnos porque tiene una destreza en la coordinación visual motora. Eso a nivel de ejemplo. Y eso lo vamos a hacer con cada uno de los subtests. Luego de ello, vamos a hacer una interpretación sintética. Y es el mismo orden. Una interpretación sintética va a tener los datos más relevantes. Entonces aquí, en la interpretación sintética, yo ya no voy a colocar cuál fue la puntuación de los 8 tests, sino que voy a colocar la puntuación global, porque tengo que sintetizar el resultado. Luego de ello, en qué rango se ubica a través de su puntuación, si es bajo, si es medio, si es superior, y la redacción que lo respalde. Digamos que el niño obtuvo una puntuación promedio en la mayoría y obtuvo en 2 subtests una puntuación alta. Entonces yo pongo que la puntuación total fue tanto, lo que lo ubica en un rango de tanto. Por lo cual se infiere que posiblemente las actividades, trabajos o tareas que tengan que ver con coordinación visual motora, con no sé qué, con resistencia a la ecolalia, su desempeño va a ser igual que el promedio y no tendría que mostrar dificultad, pero que en las evaluaciones o actividades que tengan que ver con, y ya colocan ahí si fue muy positivo, lo que estaban midiendo en ese subtest. Entonces ustedes van a colocar que en esas su desempeño podría ser superior. Ojo, siempre en términos de probabilidad, podría ser superior que la media. O si hubieron 2 subtests en los cuales salió muy difícil, que salió muy mal, entonces nosotros vamos a colocar que en eso posiblemente muestre mucha dificultad para realizarlos o incluso pueda que no logre desarrollarlos sin una atención personalizada y de manera individual sea casi imposible que el niño logre desarrollar estas actividades por sus puntuaciones bajas. ¿Hay preguntas hasta acá acerca de la interpretación? Bueno, yo tengo una pregunta, Lick. Entonces, básicamente, por lo que yo he entendido que ha estado explicando usted, la tarea sería de hacer un informe de interpretación de los resultados, basado en un caso hipotético utilizando los test de ABC. Eso sería. Es correcto, es correcto. Ojo, hay algo muy importante. Absolutamente todos los tests que nosotros veamos tienen que aplicarlos. Todos a nivel de ejemplo. Hoy van a poder utilizar a su sobrinito, a su hermanito, a su hijo, a su vecino, a qué sé yo. Ustedes aquí lo pueden utilizar. Pero como no hemos terminado de explicar, como cuando ustedes lo lean posiblemente surjan dudas, entonces ahorita lo que van a hacer es asignar puntuaciones en un caso hipotético. Es decir, ustedes van a hacer los nombres, se van a inventar un nombre, se van a inventar una edad, se van a inventar la escuela, el instituto, el colegio, van a hacer los datos cuantitativos, también se los van a inventar, y de esos datos que ustedes acaban de inventar van a hacer la interpretación sintética y la interpretación analítica. Ya al finalizar la clase, cuando terminemos el ABC y todos nos hayamos dado por sentado que lo conocemos y lo entendemos perfectamente, ahí sí ya va a ser tarea de cada uno de ustedes ir a aplicarlo a un niño. No van a hacer toda la evaluación, ojo, porque no es un diagnóstico. En este caso, pues ustedes van a explicarle a sus padres de familia que si les permiten realizar una pequeña prueba psicológica en términos de aprendizaje académico y etcétera, ¿verdad? Entonces ustedes van a elegir un niño, lo van a aplicar, también se lo van a aplicar a adultos en otros test que se miden con adultos más adelante. Pero para este ejercicio posiblemente encuentren dudas a la hora de leerlo de nuevo porque venimos de vacaciones, hay que reengancharnos de nuevo, así que para la próxima clase ustedes van a hacer un caso hipotético, van a colocar todos los datos hipotéticos y van a hacer la interpretación como les acabo de explicar. En la clase vamos a ver su informe, posiblemente les pida que presenten la pantalla o si no tienen cómo, entonces pues lo han hecho en un cuaderno, entonces que enciendan su cámara y nos muestren a través de la cámara cómo lo han hecho. Y pues las interpretaciones y pues vamos a ir corrigiendo, vamos a ver qué está bien, qué podemos modificar, cómo lo podemos mejorar.
No sé si hay preguntas hasta acá. La interpretación entonces solo sería la analítica y la sintética. Es correcto, vamos a hacer todo el informe, vamos a hacer los datos de identificación, cuantitativos, cualitativos también, las interpretaciones, vamos a hacer las 8 interpretaciones analíticas, vamos a hacer una interpretación sintética de los datos hipotéticos que hemos generado. Exactamente como se los acabo de explicar, en ese orden y con esos elementos que debe de contener. Gracias, Lick. Bueno, creo que no hay más dudas, así que no les quiero robar más tiempo. Lamento mucho haberme pasado un par de minutos. En serio, pido disculpas por eso. Esperemos que no vuelva a suceder. Así que nos quedamos hasta acá. Nos vemos la próxima semana. Por favor, hagan la tarea. No se copien. Esto es individual. No